Pero muy buenas tardes. Regresó el hijo pródigo, Arturo Rodríguez. Bienvenido. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Oye, qué pena. ¿Sabes qué? Siempre estoy puesto con más frecuencia de la que se supondría, pero luego confirmo demasiado tarde cuando ya encontraron suplente para la alineación y pues ya me quedo fuera. Ahora sí estuve muy atento al chat para luego decir sí, confirmo. ¿Tú le crees a Arturo Temuris? No, y además qué buen pretexto. O sea, no es que falte, es que confirmo tarde. Sí, está bueno. Sí, hacía tarea, pero entró un dragón y se la comió. Defiéndete, Arturo. ¿Nos hacemos especialistas en eufemismos los reporteros? No, nos hacemos especialistas en decir la verdad. Todo esto es nada más porque te extrañamos, Arturo. Sí. El bullying, luego. Sí, Gracias, Arturo, reportero, columnista y director del Coahuilense. También aparece aquí Arnoldo Cuellar, periodista, analista político y el abanderado del Team Bajío, dicen por acá. Pues hola Marta Olivia, ¿cómo estás? Cuando vi que Temuris tenía problemas para entrar, dije, es una protesta silenciosa porque Arturo ahora sí confirmó. Muy bien, bienvenido. Y bueno, a tiempo. Temuris Greco, periodista independiente, documentalista. Bienvenido, buenas tardes. Al que le urge cambiar de laptop, porque está dando muchos problemas. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Fíjate que los de una frutita no fallan. Pues es de una frutita. Oye, pero ¿cuánto tienes con ella? Tiene 7 años. Sí, ya más o menos. A mí fue lo que me duró más o menos así sin que se alentara y todo eso. Pero bueno, el tema, tenemos mucho. No vale propaganda extranjera, ¿eh? Empezamos con la de propaganda extranjera, pues es la No por lo de Apple. Si ya tenemos la publicidad de Doña Cristi aquí en Televisa y TV Azteca y todos los que siempre son muy cuidadosos al momento de vender, de prestar sus pantallas o de venderlas para distintos usos, pues bueno. Ya no vamos a decir de marcas porque nos van a decir apátridas y todo lo demás, pero nosotros apenas, y ni dijimos fruta, no dijimos más, pero la televisión en México ha promovido esta política migratoria. La presidenta Claudia Sheinbaum ya dijo que va a mandar los cambios. Había un artículo que prohibía esto y que Enrique Peña Nieto lo quitó. ¿Cómo para qué? Pero bueno, la pregunta es ¿cómo para qué? Y tus reflexiones al respecto, Arturo Rodríguez. Bueno, en principio, no sé si fue Enrique Peña Nieto, o sea, creo que sí era la responsabilidad política indiscutible, pero me parece que había ahí una serie de actores involucrados, sobre todo en las definiciones del Pacto por México, que seguramente metieron varios golecillos de los que nos venimos a dar cuenta, pues, una década después. Y uno de esos pudiera encuadrarse en este caso concreto de pues la permisividad para ese tipo de publicidades que están ahorita pues generando una amplísima polémica en donde, claro, hay una parte legal que está ahorita explorándose por lo que dijo la presidenta, hay una parte también de moralidad política o de una crítica desde la perspectiva de la moralidad política y el comercio ético de los grandes medios de comunicación, que nunca se han caracterizado, ya lo ilustraba por ahí Temoris, por ser particularmente selectivos en sus criterios de venta de publicidad y que me parece, pues, tienen que ver con los arreglos y los acuerdos a muy alto nivel que se han generado
en los últimos meses, provocando inclusive, y más allá de la propaganda oficial o de la comunicación en spots, pues también en los criterios editoriales y el sentido periodístico de lo que hoy conocemos como N+, que fusiona, por lo que entiendo, las redacciones periodísticas de Univisión con Televisa, prácticamente imponiendo un carácter homologado, no de Televisa hacia Univisión, que hay que decir, el sistema de noticias de Univisión hasta hace unos cuantos meses era, pues me parece que el de una televisión que tenía la disposición de abordar temas, de hacer investigación, de generar reportajes con un sentido periodístico, independientemente de la posición de su editorial, de su equipo, que ciertamente pues era, así como se estila en Estados Unidos, más proclive a la opción demócrata, y que todos estos cambios se operan a partir del triunfo de Donald Trump, así como de una reunión de muy alto nivel que hubo entre Bernardo Gómez, y no recuerdo el otro, pero posiblemente esta persona de apellido de Angoitia, y pues Donald Trump o Jared Kushner, que es el yerno y que ha sido un operador político importante en esta idea de la colonización derechosa que se pretende expandir hacia América Latina. Entonces, fue esa reunión que yo no recuerdo si fue por ahí de diciembre o enero, a partir de la cual se empezaron a implementar una serie de cambios en las políticas editoriales de Univisión, su fusión informativa con Televisa en este proyecto N+, la exclusión de periodistas que habían generado pues, trabajos importantes periodísticamente hablando, para pues, construir la redacción anodina al estilo Televisa de todos los tiempos. Entonces, me parece que si bien el tema de la propaganda o de la publicidad es importante de analizar, revisar en el sentido jurídico, ver también la parte pues que tendría que hacerse de la crítica a la ética y la moralidad en la forma de comerciar sus productos publicitarios. Hay un aspecto que me parece todavía más crítico, que es pues la hegemonía en sus redacciones. TV Azteca creo que sabemos qué es de por sí, pero en el caso de Televisa, a partir pues de esa sugestión y de ese sometimiento que existe seguramente, no creo que en eso haya gratuidad, con intereses económicos de por medio entre los directivos de esa empresa y el gobierno de Donald Trump. Gracias Arturo Rodríguez. Arnoldo Cuellar, me parece que no solamente ya los habíamos visto en redes sociales estos anuncios, sin embargo, lo más destacado es que ahora fue, digamos, en horario estelar durante los partidos de fútbol de la Liga MX, y también incluso nos dicen que en la televisión abierta, en ambas cadenas estuvieron de manera continua. ¿Qué hacer, además de los cambios legislativos, para regresar ese artículo, para prohibir? ¿Qué más hacer en estos momentos? Bueno, leo muchas cosas, todavía hay mucha confusión, porque, por ejemplo, en el periódico El País se hablaba de que nadie encontraba ese artículo al que la presidenta se refirió, que fue derogado en el sexenio de Enrique Peña Nieto, sino que más bien la redacción parecía ser la propuesta que ella va a llevar al Congreso próximamente. Y luego también escuchaba o leía que este artículo es un artículo muy viejo, que proviene de tiempos de la Guerra Fría, incluso, bueno, cuando empezaba la televisión, ¿no? Que no es algo muy actualizado. Creo que el tema no está por la parte legal.
hay que recordar que Televisa ha tenido 2 demandas en los Estados Unidos. En 2023 es el tema del FIFA-Gate. Se manejó que ya había logrado arreglar el tema con algunos accionistas que estaban quejándose de que se les había ocultado información y tuvo que pagar $95 millones. Pero en una fecha tan reciente como octubre de 2024, Emilio Azcárraga ya pidió licencia de Televisa para hacer frente a esas acusaciones relacionadas todavía, ahora con una investigación del Departamento de Justicia del mismo caso de los sobornos para obtener transmisiones del Mundial. Originalmente había sido un juez. Entonces, yo creo que a Emilio Azcárraga, la justicia norteamericana y el gobierno norteamericano, ahora con la llegada de Donald Trump, lo tienen a su merced, ¿no? Aparte de que le deben haber pagado la transmisión de los spots, pero creo que difícilmente se podía negar, más con los negocios que también tienen los Estados Unidos. Ahora bien, López Obrador siempre planteaba que los medios se controlan con los medios, ¿no? Que no era necesario prohibir. Y a mí me parece que el anuncio y el spot que vimos se vulnera en sí mismo, que genera una reacción, lo que hace presionar al gobierno y criticar a las televisoras que lo transmitieron, pero que es algo que puede ser aprovechado para también mandar estos mensajes de que la política norteamericana es una postura que no tiene cabida bueno, pues que no la comparten otros estados ni otras comunidades, ¿no? Pero para ello, pues habría que tener cierta congruencia. Y una parte de esa congruencia sería que México le diera un trato distinto a los migrantes que también ingresan a nuestro país buscando llegar a Estados Unidos, algunos de ellos incluso ya resignados a quedarse aquí. El mensaje es en un tono fascistoide, no creo que convenza a nadie decidido a tratar de intentar llegar a los Estados Unidos, pero tampoco no creo que los disuada, tampoco creo que vaya a ganar muchas simpatías por ese hecho. Y creo que se exhiben a sí mismos, ¿no? Y por ahí creo que sería bueno una contracampaña del gobierno mexicano sin necesidad de llegar a la cuestión de prohibir, porque a ver, ¿qué vamos a prohibir? Por ejemplo, mensajes de tipo comercial o turístico, porque ¿cómo vas a englobar quién va a definir qué tipo de análisis se va a hacer? Regresaríamos a los tiempos en los que RTC definía si una película podía transmitirse o no, o se debía enlatar, o etcétera. Un burócrata, quién sabe quién, incompetente, pues tendría que estar decidiendo esas cosas. Creo que no es el camino. Me parece que la reacción es interesante y que en este debate ideológico que también se está viviendo por la irrupción de Trump, habría que ser más imaginativo en la forma de responder, ¿no? Así es, gracias Arnoldo. Y sí, lo que hay un hecho claro y evidente, que hay un acuerdo comercial con estas empresas, sobre todo, bueno, Televisa, y sobre todo hecho a espaldas del gobierno mexicano, Temoris Greco. Sí, bueno, decía, bueno, es que tengo como 3 anotaciones que hice, entonces ando moviéndome entre unas. Una es que dice Omar Gutiérrez que en lugar de mouse use hámster, pues sí estaría más simpático, aunque no uso mouse, uso el trackpad, que es este cuadrito que tienen aquí para moverlo. También dice Mahale LR en el chat que queda perfecto Mesa Montessori, porque ahí los niños no es que hagan lo que quieren, sino que quieren lo que hacen. Y yo creo que esta mesa sí es de gente que queremos lo que hacemos. Entonces, gracias por eso. Y también decía Arturo hace un rato sobre que esta previsión existía en la ley y desapareció con la reforma electoral de 2014. Una reforma que específicamente en el campo de la relación entre el Estado y la televisión fue impulsada por el movimiento 132, cuando corrieron a Peña Nieto de la Ibero, se encerró en los baños y todo eso, surgió este movimiento que puso mucho énfasis en el tema de los medios de comunicación y de la relación con el gobierno, lo cual llevó a Peña Nieto a hacer promesas sobre el tema que después pasaron a la Constitución con la reforma electoral,
pero que al final no se legislaron, en particular el tema de la publicidad, que es una cosa que el artículo 19 ha venido sosteniendo desde aquellos tiempos. Y ahí pues aparecieron y desaparecieron varias cosas, pero el tema es, decía Arturo, golecillos de los que nos damos cuenta una década después. Es una cosa bastante pues molesta, inconveniente, preocupante de la forma en que se llevan a cabo las reformas legislativas en México, es que con mucha frecuencia no se revisan a fondo. Y ahí abren el espacio para lo que dice Arturo, que metan golecillos. ¿Qué es un golecillo? Que una mayoría legislativa vota a favor de algo que no sabe que está ahí, que le metieron por atrás y que bueno, no, sin albur, y que no se dieron cuenta. Por ejemplo, un experto en golecillos es Ricardo Monreal, solamente que a veces le han salido mal, como por ejemplo cuando quiso meter el golecillo de facilitar que Banco Azteca de Ricardo Salinas Pliego pudiera vender sus dólares a pesar de que el Securities, la comisión estadounidense no le tiene confianza, por eso no se lo permiten. Entonces Ricardo Monreal quiso meter aquí un golecillo para que Salinas Pliego pueda vender sus dólares sin preocuparse por la regulación de Estados Unidos y menos por la de México. Alguien se dio cuenta del golecillo y le tiró el golecillo a Monreal, y entonces todavía Ricardo Salinas Pliego no puede vender sus dólares como se le antoja. Pero luego sí, ¿en quién podía haberse dado cuenta de ese golecillo en 2014 con la reforma electoral? Pues uno piensa que si no los diputados, los asesores. Pero como fue el Pacto por México, en donde Peña Nieto cooptó no solamente al PAN y obviamente al Verde, sino al Partido de la Revolución Democrática, cuando ya se había producido la decisión de Morena, pues el cuerpo de asesores de ese partido pues estaba en manos de los chuchos, que eran los que estaban con ellos, ¿no? O sea, esta es de las últimas maldades que logró hacer ese grupo de mafiosos que conocían como los chuchos y que se autodenominan nueva izquierda. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Dice, nada más yo creo que mi queridísimo Arnoldo no lo vio, pero Claudia la presidenta invitó, pues sí, que se promuevan los destinos turísticos, que se promuevan, que claro, ella está específicamente hablando de temas de propaganda extranjera, que se puede utilizar. O sea, a mí sí es un tema que me preocupa, porque se hace de muchas maneras, abierta como lo están haciendo ahora, o también de forma encubierta. Hay muchas operaciones de propaganda encubierta que se están haciendo, por ejemplo, de los rusos contra los gringos y de los gringos contra los rusos y los europeos, y se están dando con todo. Y no nos conviene a nosotros que nos metan en esas cosas. Esto es un acto que además viola preceptos constitucionales como el de la no discriminación, y es muy violento. Ahora, hay un debate en Estados Unidos sobre esta campaña. De entrada, porque están metiendo $200 millones, es lo que el Departamento de Seguridad Interior, el Homeland Security Department, ha dicho que va a meter a esta campaña que se hace tanto en Estados Unidos para decirle a la gente autodepórtense, como para que no vaya la gente a Estados Unidos. En México, y ya nos imaginamos que tal vez lo pueden hacer en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, en los países que son expulsores de migrantes que tengan interés en llegar a Estados Unidos. Es una campaña pues basada en mentiras, no solamente por su contenido discriminatorio, sino porque están generando una ficción. Estados Unidos no tiene la capacidad, como dice Christy Leanne Allen, bueno, se me va el apellido, que es la señora que está al frente de este departamento, no tiene la capacidad, como amenazan, de ir a perseguir absolutamente a todos los que están ya en Estados Unidos, los que quieren llegar. Son muy buenos pues para generar miedo, ¿no? Para decir, vamos a deportar a millones, pero la realidad es que el desorden en el que tiene Donald Trump la administración pública en Estados Unidos se refleja
en que los números de deportados que ha habido hasta el momento son menores que los que hubo en promedio durante la administración Biden. O sea, Biden deportaba más que ellos, el propio Trump deportó más en su primer periodo y hasta Obama. Bueno, más bien, sobre todo, Obama deportó a muchísima gente. Entonces es una campaña de terror que no se basa en hechos reales, porque no tiene la capacidad de deportar a toda la gente que está ahí. Ahora, ¿por qué tenemos nosotros? ¿Por qué? O sea, ¿cuáles son las consideraciones éticas que están tomando en cuenta Televisión Azteca, Televisa e Imagen para difundir esto? Pues no existe. O sea, deberían por lo menos tener un poquito de ello, no lo tienen, y pues por eso está pasando lo que estamos viendo. Muy bien, gracias, Temoris. Y bueno, de este tema nos vamos al otro, de que, pues Alejandro Murat sigue en Morena. Alejandro Murat, ahora sí que y no sé si quisiéramos, no, vámonos con ese perdón por lo del etiquetado, que ha sido un asunto de Mario Delgado, pero ese seguimos después. Una disculpa. Vamos, Alejandro Murat, Yunes ya dijo que pues que no, que se va. ¿Quién más seguiría? Arturo Rodríguez. ¿Y por qué Murat sí, Yunes no? Hay ahí un tema más de forma, ¿no? A ver si no me falla la memoria, pero creo que el caso de Yunes tiene que ver con que no estaba expulsado ni desafiliado del PAN. Entonces, la causal de el rechazo a su afiliación o la negativa de afiliación se relaciona con un artículo del Estatuto de Morena donde se establece que tienes que no debes tener una militancia previa, sí, o sea, una militancia vigente, sí, en otro partido, si quieres ser militante de Morena. Entonces, pero además Yunes ya había, hasta donde recuerdo, ya había iniciado un proceso de desistimiento de su solicitud de afiliación. Entonces, ahí hay pues dos aspectos que se encuentran. Uno que tiene que ver con su registro activo en el PAN, y el otro que él mismo parecía ya estar en una ruta de retiro, de retirada del proceso de afiliación morenista. Y en el caso de Murat, yo asumiría que no existieron los criterios de forma ni de fondo conforme al estatuto para rechazar el registro. O sea, me parece que son condiciones diferentes y en las que además no se puede soslayar que Murat, como en su tiempo y hasta la fecha Manuel Velasco, los dos alegres compadres, pues sí fueron, digamos que cercanos desde sus respectivas militancias en el PRI y el Verde, que eran aliados, y básicamente lo mismo. O sea, hace una década veíamos al Verde como el sector verde del PRI, ¿no? Y fueron ya cercanos desde 2016-2017 a Morena y particularmente a López Obrador, de manera que fueron construyendo sus puentes hacia esa alternativa política pues, de maneras algunas más o menos conocidas, como lo era en el caso de que no le gusta luego a la gente recordar esos episodios, a la gente que simpatiza, ¿no? El caso de Pío con el gobierno de Manuel Velasco, y el caso de Murat, pues con su padre, ¿no? José Murat, que ha tenido un activismo importante en la construcción de puentes hacia López Obrador desde antes, y a Morena desde antes del 2018. Entonces creo que ahí es donde tendríamos las claves políticas y las claves estatutarias de por qué si uno y otro no. Bien, gracias, Arturo. Y bueno, para el contexto, señalar que la Comisión
de Honor y Justicia de Morena desechó la impugnación de militantes oaxaqueños en contra de Alejandro Murat, y esto pues lo supimos de primera mano por el gobernador Salomón Jara Cruz durante su conferencia de prensa semanal. Y bueno, él dijo que él no había interpuesto el recurso y que ya se metió un recurso de impugnación al respecto. Arnoldo Cuellar, ahí están muy encontrados Salomón Jara y los Murat. Y recordemos que también Salomón aquí estuvo en una entrevista con Julio Astillero y pues también se solidarizó en su momento con la gobernadora de Veracruz en el caso de Yunes. ¿Esto abriría una posibilidad de división entre gobernadores de Morena? Bueno, es que en los pueblos y en las provincias y en los estados las banquetas son muy angostas, citando al clásico. O sea, ahí es otra la lógica, ¿no? Pero a ver, el gobernador de Oaxaca tendría un instrumento fundamental para poder complicarle la vida a Murat y no estar sacando las castañas del fuego con la mano del gato, enviando a militantes a que se inconformen estatutariamente o procedimentalmente, con que investigue al gobierno de Murat, ¿no? Si tanto lo que se dice, la corrupción que se ha vivido ahí con esta familia tiene elementos sólidos, pues la mejor manera de hacerlo es desde un gobierno. Claro que probablemente eso sí generaría otro tipo de cuestiones, y creo que no se animaría tampoco el gobernador. Morena no es sólido, entonces no hay un riesgo de división donde hay tantas fracturas que solo están unidas en este momento, pues por una disciplina, una figura carismática y bueno, ya un político de excepción, como es todavía Andrés Manuel López Obrador, que no ha pasado esa estafeta a Claudia Sheinbaum, y que bueno, el tiempo nos dirá si eso ocurre, si no ocurre, qué va a pasar con todas estas corrientes políticas, pero definitivamente es un movimiento con muchos intereses, muchos colores, diferentes objetivos políticos, ya no se diga discrepancias en cuanto a posturas éticas, cabe de todo ahí absolutamente, ¿no? Y bueno, episodios como estos se seguirán repitiendo, más con cuestiones pragmáticas como fue lo de Yunes, de ir por ese voto que hacía falta para la reforma judicial, no por ninguna cuestión de principios, que además hay que entender que en política, y menos en política mexicana, los principios pues sean los que dicten las estrategias, las tácticas de los partidos políticos. Entonces, bueno, los gobernadores que hoy suceden a otros, bueno, en el caso de Oaxaca era un priista en ese momento, Murat, pero en el caso de, bueno, y también en el caso de Veracruz, pues era un panista, sin duda. No sé qué pueda pasar. Mira, en Guanajuato, por ejemplo, no se ha podido dar ni siquiera una mínima unidad de acción entre los vinculados a Ricardo Sheffield, expanista, y los morenistas de origen, de primera hora, como son, bueno, no sé, Antares Vázquez, la familia Prieto, la senadora Malú Micher, etcétera, y vivimos estas divisiones. No tienen el poder, incluso se dice mucho que en el 2024 un trabajo más conjunto de unidad y un acuerdo para tener una candidato a gobernador, bueno, candidata porque se decidió mujer, pues con mayor peso, les hubiera podido dar la gubernatura y no fueron capaces de unirse en torno a eso. Entonces, es la vida de Morena, no nos asombremos, seguiremos viéndolo. ¿Qué más decir, Marta Olivia? Pues nada, ya lo dijiste todo. Ahora sí, ¿qué agregar a Temoris Greco ante esta situación? Pero agregar nada más que tampoco nadie espera que un movimiento monolítico fuera la solución a nada. Tampoco una actitud soviética creo que daría un mejor gobierno, ¿no? Bien, gracias, Arnoldo. Temoris Greco, ¿cuál sería entonces la forma de proceder de esta Comisión de Honor y Justicia? Porque, bueno, obviamente sabemos que en el caso, me parece que en el Yunes también habían dicho que porque seguía afiliado, aunque ya había renunciado, todavía seguía apareciendo en el padrón de militantes, que por eso no podía pertenecer a Morena. En el resto hay una larga lista de los que sí podrían ser fácilmente, que no están tan impugnados públicamente pero ya están afiliados dentro de Morena. ¿Quiénes podrían ser los siguientes?
Mira, o sea, estoy viendo por qué fue, o sea, con qué argumentos querían sacar a Murat de Morena. Lo veo en el portal de Sin embargo, que da cuenta de que la queja fue descartada, y dice: la queja cuestionaba la compatibilidad de Murat con los principios del movimiento de la Cuarta Transformación. Y yo no sé si hay algún principio adentro de Morena. O sea, yo entiendo que para que la gente se afilie, tiene que cubrir un curso. Yo no sé si efectivamente tiene la capacidad, porque es un partido muy grande, con muchísimos militantes, que si tienen la capacidad de que efectivamente todo el mundo pase por ese curso de formación política que da el instituto en cuestión. Pero lo que sí me parecería como sorprendente es que hubiera alguna norma que diga que si no cumples o sea, que si no eres compatible con los principios del movimiento, pues te saquen, porque eso más bien parece como una especie sería como un órgano de carácter estalinista que juzga tu ideología después de que ya eres parte del movimiento. O sea, no sé si la queja, porque no lo consigna esta nota, sin embargo, si la queja habrá además mencionado algunos hechos muy concretos contra otras personas que son militantes también de Morena o algo que realmente rompa con la normatividad de Morena. Si es como lo dice, sin embargo, que es incompatibilidad con los principios, pues me parece efectivamente muy vago, una queja muy vaga. Y no veo cómo podría haber procedido algo así. Esto independientemente de que, bueno, yo sí juzgo que en un principio pues no deberían haberlo dejado entrar. Las negociaciones pragmáticas que llevaron a cabo con él y con otra gente como Yunes, pues debieron haberse dado en un contexto en el que ellos hubieran sido informados de antemano que eran incompatibles por todos sus hechos, por su trayectoria, por los grupos de interés a los que representan, que no son compatibles con el movimiento de la Cuarta Transformación. Pero entonces dirían ellos también, como tienen a otras figuras pues tan inaceptables, tan impresentables, adentro de este partido. Es difícil que se pongan a sacar gente de Morena cuando tienen pues a otros, tienen a Manuel Bartlett ahí para empezar, y eso está desde el principio. Y si hay alguien cuestionable, por más que le quiera echar agua bendita y todo eso, pues es Manuel Bartlett con su proceder como secretario de Gobernación, no solamente por el fraude electoral, sino como gran autoridad por encima de la Dirección Federal de Seguridad, que fue el gran órgano de la guerra sucia, el órgano de represores y además de impulso del narcotráfico en México. Por eso Manuel Bartlett no se puede parar en Estados Unidos. Entonces, cuando tienes ese tipo de gente de entrada ahí, pues ¿cómo les dices a otros que no van a entrar? O sea, sí deberían tener alguna forma de prever, ya eso lo hemos contado en varias ocasiones, que han metido tanta tepocata a Morena, que espero que tengan pensado cómo le van a hacer cuando las tepocatas se junten y hagan un partido de bichos y bichitos, o una tribu de bichos y bichitos adentro de Morena que eventualmente acabe desviando el curso del partido, que tampoco anda tan orientado, tan recto. Es una cosa que nos preocupa porque quienes hemos votado por Morena les hemos dado muchísimo poder, y el poder es muy peligroso para otros y es muy peligroso para quienes lo detentan también. Gracias, Temoris. Y también decirles que la Comisión de Honor y Justicia de Morena, la cuenta oficial en X, que es donde pues da a conocer sus comunicados, sus informaciones oficiales, pues están de vacaciones, hay que entenderlos. Su última publicación es del pasado 16 de abril y nos enteramos precisamente esto por la conferencia de prensa del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, no porque la comisión haya dicho, así que él es uno de los interesados en que se difunda la nota. Esperemos, vamos a, como los grillitos, esperar a ver a qué horas informan oficialmente de esta situación. Y hablando de informaciones encontradas, hay un tema que tiene que ver con este estado en X de Mario Delgado del pasado 9 de abril,
donde, si podemos verlo ahí, vamos a pedirle a la producción, donde él habla de un acuerdo que llegó con las empresas para este programa de la Secretaría de Educación Pública, Vida Saludable. Y él ahí dice muy claramente que se ofrecieron pesas y se ofreció información de estas empresas. Miren, ahí está, nada más subrayar en reunión con los directivos, hasta en la tercera línea, acordamos sumar esfuerzos para impulsar y fortalecer la estrategia integral, vida saludable. En el segundo párrafo dice, las y los empresarios se suman a la estrategia Vive Saludable, Vive Feliz, comprometiéndose a donar básculas, elaborar materiales para promover la actividad física y compartir información derivada de investigaciones científicas sobre alimentación y salud en los planteles. ¿Qué empresas son estas? Son las que se criticaron el etiquetado de la presidenta y son este grupo que se llama Con México, Barcel, Bimbo, Alpura, Danone, Lala, Maseca, Kellogg's, Nestlé, PepsiCo, Coca-Cola, Sigma Alimentos, etc., entre otros. Hoy la presidenta niega que haya un acuerdo, niega esta situación, pero pues las publicaciones ahí están, Arturo Rodríguez. Sí, yo creo que el punto es la polémica que se genera a partir de este encuentro en el contexto de la promoción de vida saludable, que lo atribuyo básicamente a varios factores. El primero es que hay una, digamos que una predisposición a los diálogos entre ciertos actores del sector público con el sector privado, al que una buena parte de la sociedad quedó acostumbrada desde el sexenio pasado y que en un cambio de estilo y en un cambio de gobierno, pues tiene otra forma de realizarse. Para ser más concreto, el expresidente López Obrador era muy reticente a reunirse con aquellos grupos de interés político o económico o social que no estaban dentro de su órbita de interés o de influencia. Entonces nunca se reunió con opositores, nunca se reunió con empresas que podían verse afectadas por sus políticas y que solicitaban un diálogo, y naturalmente su gabinete tampoco, o lo hacían de manera infructuosa. Esta administración, esta presidenta, tiene otra forma de hacer política, de hacer las cosas, y se genera un encuentro en el que aparentemente las empresas del sector pues hablan de contribuir, yo no sé a cambio de qué, al programa de vida saludable, creo que se llama. Y entonces lo que queda es a mí una percepción de que, bueno, pues hay una mayor apertura para el diálogo, aún con aquellos que representen una oposición, en este caso a una política pública, que es la del retiro de la chatarra de las escuelas, y un acuerdo que no es transparente, excepto por un tuit o como un post o como se llame ahora, y que por lo visto no es del conocimiento de la presidenta Sheinbaum. Entonces ahí nos encontramos ya con otra situación que tiene que ver pues, con qué anda haciendo Mario Delgado, o sea, qué fue lo que negoció más allá de la supuesta aportación. Y bueno, pues naturalmente la suspicacia que se genera en la opinión pública tiene que ver con el poder inconmensurable que han tenido este tipo de sectores industriales, de alimentos y bebidas, a través de su historia. Entonces, creo que ahí la clave está en que se transparente si hubo el dicho acuerdo al que se refirió Mario Delgado, pues que se negoció a cambio, y si no lo hubo, ¿por qué lo informó así?
y si sí lo hubo y no se lo informó a la presidenta, pues creo que tendría que rendirle cuentas a quien es, pues, su superior o superiora, no sé cómo se diga, superiora, ¿no? Jerárquica. Así es. Gracias, Arturo Rodríguez. Arnoldo Cuellar, pues que sí hubo acuerdo, que no hubo acuerdo. Ahí están las publicaciones. Déjame poner estos comentarios por aquí. Dice Paco, mejor que donen un buen dinero a la SEP y ya que ellos hagan todas esas cosas. Ahora veremos básculas con el logo de todas las empresas que nos engordan. Otro, Laura Urquieta, Mario Delgado nunca debió estar en la SEP, es una burla que empresas como Coca-Cola, Bimbo, etc. ahora se preocupen por la salud y la investigación científica a modo. Arnoldo Cuellar. Bueno, hay que ubicar claramente la lógica de estas grandes empresas globales. O sea, ellos van tras las utilidades. Y la comida chatarra les ha representado un gran mercado. Bueno, hay potencias, industrias mexicanas que se han convertido en potencia también en esto, exportando al resto de América Latina. Desde luego, pues Coca-Cola es una empresa internacional, aunque tiene también aquí sus socios mexicanos. Hacen control de daños, todo el tiempo hacen control de daños, porque ha venido creciendo la conciencia más en la sociedad y en el gobierno más a regañadientes de que ese tipo de productos que no alimentos, ni siquiera son alimentos chatarra, es simple y sencillamente chatarra, han provocado gravísimos problemas de salud, incluso por ingerir uno solo. Cuando alguien dice, es que yo nomás me tomo un refresco azucarado al mes, bueno, eso ya hace daño y es algo de lo que habría que tener conciencia. Ya, bueno, por supuesto, los niños han sido víctimas predilectas de estas empresas porque son fácilmente inducibles por una serie de propaganda que va asociada a muchas otras cuestiones de diversión, de personajes amables para ellos, etcétera, que han sido construidos ex profeso para eso, el osito Bimbo, etcétera, ¿no? Ya no se diga la apropiación de Santa Claus, quitado al discurso religioso para hacerlo un discurso propagandístico. Entonces ahí Mario Delgado comete un grave error, porque además le ofrecen básculas y le ofrecen información sobre ejercicio, según entiendo, ¿no? En el chat. Hay que recordar que el discurso fundamental de las empresas es que la chatarra a secas no es la responsable de la obesidad, sino la falta de ejercicio. Y durante años pudieron transmitir su publicidad mucho peor que la de la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, en los horarios estelares, bombardeando a todas horas a la población, en horarios para niños, con el tema de come frutas y verduras. Tómate esto, cómete esto, y hace ejercicio y come frutas y verduras. Y peor aún, se está comprobado y hay trabajos periodísticos que han demostrado, en PopLab hemos publicado algunos de ellos, cómo han penetrado en las universidades, sobre todo en áreas de nutrición, de salud. FunSalud es un gran ejemplo de esto, la institución que lideran varios exrectores de la UNAM, para tratar de orientar estudios médicos que avalen sus dichos, que avalen el hecho de que la obesidad es responsabilidad de la falta de ejercicio físico. En Guanajuato, la Secretaría de Educación Pública implementó un programa en el anterior gobierno donde iban 5 o 10 maestros de educación física a Alba, Italia, a la sede de Ferrero Rocher, a recibir un curso de educación física y de cómo hacer ejercicio en las escuelas, y a cambio de ello obtenían la posibilidad de penetrar a las escuelas de Guanajuato con propaganda de los huevitos Kinder, y con 5 maestros o 10 que venían a capacitar a otros 100 acá, que les salía baratísimo incluso llevarlos a Italia, a cambio de una publicidad que no les costaba nada, directa, dirigida a los niños, a los pequeños de menor edad en las escuelas. Si no entendemos esa lógica de las empresas, si no la entiende Mario Delgado, está perdido. El Estado mexicano tendría que estar planteándole a las empresas que tienen que reformular el tipo de productos que hacen, que tienen que quitarle los colorantes, que tienen que bajar los niveles de azúcar. Claro que eso impactaría profundamente sus utilidades y el éxito que han tenido logrando esas clientelas cautivas por años, ¿no? No es más difícil, bueno, esto un día lo platicaba yo con Julio Astillero, que le costó más trabajo quitarse su adicción a la Coca-Cola que otras cuestiones, al tabaco, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que Mario Delgado minimiza, trivializa
la importante decisión política de sacar la chatarra de las escuelas, llegando a estas pequeñas componendas de que le regalen unas básculas, por favor, ¿no? El tema va mucho más allá de eso y la Secretaría de Educación tendría que ser un informador fundamental para que las nuevas, los nuevos consumidores, los jóvenes que se forman en las escuelas, supiesen exactamente, no para quitarles la libertad de elegir si quieren consumir ese tipo de productos, pero para que supieran qué daño les está provocando, ¿no? Gracias, Arnoldo. Pues muchos comentarios. Hay uno que no podemos pasar porque pues dice, que mi secretario es no tener no sé qué. Pero bueno, dice Sócrates Abdiel Sánchez, a eso que dice don Arnoldo, agréguele que el gobierno no nos educó en cuanto a alimentación, ni se preocupó por el deporte. No quieren gastar en eso. Mejor prohibir, que es la solución barata. Las empresas, además de vender, se van a promocionar. Aquí, sí lo podemos poner, CEP, secretario chatarra. Y Carlos nos dice, la solución al sobrepeso será pesarse en básculas de Sabritas para pesar menos. ¿Qué tal? Híjole, Temoris Greco. Bueno, yo quisiera pedirle a la producción que vuelvan a poner el tweet de Mario Delgado. Y hay que guardarlo, perdón que te interrumpa, y hay que guardarlo, porque, y también, ¿sabes qué, Temoris? No sé si me permitas, ahí está donde dice el acuerdo, en el segundo párrafo habla de las básculas, y también vamos para redondear, porque promover la actividad física también. Sí, y hay que poner también ahorita el video a producción, a Sebastián, que nos ponga, por favor, aquí, Sebastián Enríquez, el video de la presidenta, donde habla de esta situación, porque hay quienes señalan que no dijo eso la presidenta. Ahorita lo vemos. Ahí está el tuit, pero primero, Temoris, el tuit. Sí, o sea, la cosa es, ¿para qué se reúne el secretario de Educación Pública con los directivos de 27 empresas de envenenamiento de la niñez y de la población de México? O sea, ¿como para qué? ¿Qué se obtiene? Que se sumen a la estrategia, que donen básculas, elaboren materiales y compartan información, así lo justifica. Pero además nada de eso queremos, porque es exactamente al revés. Comprometiéndose a donar básculas. Muchas gracias. Resulta que justamente en la Secretaría de Educación Pública no puede comprar básculas, que los necesitamos a ellos, y que vengan con su logote de Coca-Cola y de Marinela. Que digan, elaborar materiales para promover la actividad física. O sea, perdón, a la Secretaría de Educación Pública de Mario Delgado necesita que unos envenenadores le hagan materiales para explicarles a los niños y a las niñas que tienen que hacer actividad física. Que debería ser una materia fundamental en la educación. Es tan inútil la Secretaría de Educación Pública o el secretario que no puede elaborar y necesita que los envenenadores lo hagan, de verdad. Pero todavía peor, compartir información derivada de investigaciones científicas. ¿Cree Mario Delgado que somos tontos? Este tipo de empresas, empezando con la de la industria del tabaco, que fue la que sentó el camino. Luego siguió la industria de los hidrocarburos y luego estas. Se inventan cosas, se inventan investigaciones, pagan a científicos corruptos. Y yo llamo a que se conoce algún científico que trabaje en ese tipo de cosas, que no lo inviten a su mesa porque va a envenenar a sus hijos. Estas empresas pagan a grupos serios, ¿no? Que les ponen cualquier nombre, así, Asociación Mexicana por la Felicidad de la Niñez. Entonces le pagan y les dan dinero para que hagan investigación falsa, ni siquiera engañosa, engaños totales, con mentiras. Son científicos corruptos que no les da vergüenza envenenar a los niños y a sus propios hijos. Y entonces con eso es información científica con la que justifican, es con la que han estado diciendo durante años que no, que las bebidas azucaradas no afectan a los niños. Yo quiero invitar a la gente a ver un documental que se llama El Susto. Es un documental de Karen Atkins. Voy a poner estoy poniendo ahorita mismo la liga. Lamentablemente está en inglés, no está en español.
Pero bueno, eso no cuenta el hecho en México, porque hay muchos de esos sobre cómo estas empresas han envenenado gente de todo el mundo, pero ese está enfocado en México, ya es con música, por cierto, de nuestro compañero Juanjo Rodríguez, que es colaborador de Astillero Informe. Es cómo han envenenado a la gente en México estas empresas, cómo ponen, por ejemplo, esos Oxxos y todo eso, facilitan que la gente tenga el acceso a estos productos de que son tóxicos, que envenenan, cómo es más barato comprar una Coca-Cola que comprar agua. Comprar algo lleno de una porquería que comprar comida es más accesible, es más barato. Está promovido por estas empresas porque ustedes saben que los Oxxos, ¿quién es dueño de los Oxxos? FEMSA, que es la dueña de Coca-Cola y es la dueña de tantas porquerías más. Así operan. Bueno, y cómo están en el origen, aunque su información científica diga lo contrario, de la epidemia de obesidad y de hipertensión que afecta a la niñez mexicana, y también somos el país del mundo con mayor problema de diabetes. Este documental se llama El Susto porque existe el mito de que la gente le da diabetes por un susto. No le da diabetes. Le da diabetes por mala alimentación. ¿Y de dónde viene esa mala alimentación? De estos sinvergüenzas que solamente porque es horario de comida, ya niños viéndonos, no uso los adjetivos que se merecen. Entonces, ¿cómo dice Mario Delgado que van a darnos material para hacer deporte? Ellos. Y material, a compartir investigaciones científicas. Es un mentiroso y es un cínico y cree que somos unos idiotas. Pues ya, está dicho todo. Vamos a ver el video de la presidenta nada más para allá, porque dicen que no hubo acuerdo. Hay más, sobre ese tema hay mucho más. Es más, si no, yo le dedico mi postrecito, pues sigamos. Sí. Vemos rápido el video y nos vamos al postrecito. Vamos a ver. Han criticado mucho a Mario, lo he visto en las redes, de que cómo es posible, si está promoviendo vida saludable, se reúna con la Coca-Cola y con... No hay ningún acuerdo ni nada que tenga que ver con poner en riesgo la vida de la gente, ni menos de las niñas y los niños. El programa de vida saludable tiene el objetivo de alimentación saludable en las escuelas, la prohibición de la comida chatarra en las escuelas y también de este programa que llevamos a cabo con el Instituto Mexicano del Seguro Social y todas las maestras y maestros de México, de que haya que las escuelas se conviertan en centros de promoción de la salud. Entonces, a él lo convocan a esta reunión, él va y sencillamente explica en qué consiste el programa. Pero no es que se haya firmado a cambio de algo, que nada. Entonces, no, ¿cómo creen que si la Coca-Cola hace mucho daño? Que me perdone la Coca-Cola, ¿verdad? Bueno, postrecito, sin azúcar, pide Rafael Gómez, por favor, no vaya a ser que sea patrocinado por la Coca-Cola Company. Arturo Rodríguez. Pues muy rápido, y se murió el Papa, dicen, desde ayer, ¿no? Y el tema es que yo creo que resulta interesante para quienes son fieles católicos, pero también para quienes observamos la vida pública dentro y fuera de México. Y pues que se trata de un periodo que sin duda hace historia, primero pues por el origen latinoamericano, pero también por retomar algunas reivindicaciones, no todas, de lo que en los años 60, 70, pues conocimos como la teología de la liberación o la iglesia de los pobres, y de la cual ya hay muy pocos exponentes. Es una generación que se fue extinguiendo, de sacerdotes que actuaban políticamente desde una perspectiva social de la iglesia y que pues expusieron o fueron objeto de persecuciones dentro de la propia iglesia, inclusive de algunas
no me acuerdo cuál es la figura canónica, pero digamos que pues de excomuniones o de el equivalente político sería de destituciones como curas, ¿no? Para estos hombres que pues actuaron en muchísimos casos bajo la idea de buscar la verdad y la justicia. Yo no soy católico, no soy religioso, pero sí he tenido oportunidad de trabajar en algunos procesos sociales con algunos curas que ya, insisto, han ido pues desapareciendo también por fallecimiento, porque pues, son gente ya mayor, que se vio siempre expuesta a otro tipo de sacerdocio dentro de la iglesia que representaba como ninguno Joseph Ratzinger, el Papa Benedicto XVI. Y entonces creo que cuando finalmente llega Bergoglio, hay pues una ola que recorre los países latinoamericanos en este pretendido reavivamiento de la doctrina social de la Iglesia, que finalmente me parece que no fue, y creo que estamos en un momento, sí, de muchos encomios a las posturas y las reflexiones de Francisco, pero también me parece que advirtiendo, como sucede en los países, un movimiento pendular que con mucha probabilidad llevará a la Iglesia y a su cónclave cardenalicio a elegir a un papa pues de derecha en oposición a lo que pretendidamente representaba Francisco. Entonces, bueno, pues quise hacer el comentario, me parece que es relevante por la importancia que ha tenido, sobre todo en las sociedades latinoamericanas, en el caso de México en particular, pues con obispados ya extintos, ¿no? Cuernavaca, el de la Tarahumara, el obispo Lona allá en Oaxaca, o naturalmente Samuel Ruiz en Chiapas, o Raúl Vera, que es el único que sigue vivo, aunque ya jubilado, en retiro, de este tipo de iglesia socialmente comprometida con los pobres, con la justicia, con los migrantes, con los derechos humanos, con los obreros, con los campesinos, que no es la norma, porque casi siempre hemos visto a los curas y a los jerarcas católicos asociados pues con las rancias oligarquías que mantienen el control político, económico y de la tenencia de la tierra, entre otras cosas, y ya, porque Bien, gracias Arturo Rodríguez. Se desquitó de todos los postrecitos que no ha venido. Sí, ¿verdad? Los juntó, pero espero que sí, todo sin azúcar y tampoco sin edulcorantes y todos esos que tampoco ayudan. Claro. Arnoldo Cuellar, postrecito. Yo sí quiero insistir en el tema. En PopLab tenemos varios trabajos publicados, destacaría dos de ellos, el de las fichas de Coca-Cola, que incluso fue premiado internacionalmente, donde se observa cómo los funcionarios de gobiernos panistas y priistas, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, le hicieron múltiples favores, sobre todo a Coca-Cola, para frenar el etiquetado, pero además no solo eso, recibían instrucciones de los funcionarios de Coca-Cola vía correos electrónicos que fueron recuperados en un juicio en Estados Unidos, que han sido publicados y que fueron retomados también en este trabajo de Kenia Velázquez y Elizabeth, perdón, dejen recordar para no decir mentiras, Kenia Velázquez y Elizabeth Rosales, ¿cómo han sido empresas profundamente corruptoras? Este tema de las puertas giratorias, donde funcionarios como Patricio Caso, Roberto Campas y Frián, después de hacerles múltiples favores desde COFEPRIS, desde la Secretaría del Trabajo, terminan trabajando para Coca-Cola en posiciones privilegiadas, en direcciones generales, en vicepresidencias, para FEMSA, revelando pues que es un pago, un agradecimiento por los favores que le hicieron desde posiciones gubernamentales, ¿no? O al revés, con Vicente Fox, la llegada de funcionarios como Cristóbal Jaime, quien fue funcionario de Coca-Cola y de Lala, a manejar nada más y nada menos que la Comisión Nacional del Agua, ¿no?
Lino Corrodi, que era su financiador, José Luis González, todos ellos exfuncionarios de Coca-Cola. Ahí fue al revés, fueron los funcionarios de Coca-Cola llegando al gobierno, con el PRI fueron los funcionarios del gobierno, como como Genaro Borrego, la propia doctora Mercedes Juan, quienes de alguna manera terminaron siendo beneficiados por directamente las empresas o las fundaciones que ellos patrocinan. Este trabajo se llama Las Fichas de Coca-Cola, no lo pude compartir aquí en el grupo, pero lo pueden buscar así en Google o en la página de PopLab. Y el otro que nos preguntaban en el chat es el de Relaciones Peligrosas, vínculos poco transparentes entre la industria y las universidades, un trabajo de Mónica Cervón y Kenia Velázquez que se publicó en PopLab y en Conectas, donde hay varios casos, varios y no todos, porque sin duda muchos permanecen encubiertos, de cómo el patrocinio que hacen estas empresas en centros de investigación orientan el resultado de muchos de los trabajos científicos, supuestamente, si no para favorecerlos directamente, por lo menos para contradecir a quienes son críticos o a quienes han encontrado evidencia del daño que provocan sus productos, ¿no? Para desacreditarlos. En toda una guerra de medios y de ideológica también, a la que se prestó precisamente Mario Delgado, además con su condescendiente tuit, ahí donde no parece una autoridad, ¿no? Parece un cabildero. Deberían estar sentados estas empresas con COFEPRIS para tratar de reordenar los ingredientes de sus productos y no en la Secretaría de Educación, quien lo único que tiene que hacer es vigilar que se cumpla una ley que ya fue votada, ¿no? Que es fuera chatarra de las escuelas. Así es. Gracias, Arnoldo Cuellar. Temoris Greco, tu postrecito. Oye, Este sí no tuvo nada de azúcar, ¿eh? Oye, ¿estás seguro? Porque a mí eso de Pop Lab me suena Tootsie Pop Lab. No tienes que ver. No. Bueno. Qué malo. Ahora sí me pasó a bullear. Sí, bueno, por ahí puse ya la liga que están pidiendo. Okay. La vuelvo a poner para que la tengan. Ahí está. Y también ponía alguien aquí, Tona Díaz, recomendaba el documental Dulce Agonía que hizo El Poder del Consumidor. No he visto ese documental, pero sí conozco el trabajo del Poder del Consumidor y me parece que es muy importante, es muy bueno. Ellos han puesto muchísimo esfuerzo en esto, desde el tema del etiquetado y todo. Entonces, incluso Alejandro Calvillo, que es el director, me parece que Julio lo entrevista con frecuencia. Incluso yo lo he entrevistado alguna vez que me tocó reemplazar a Julio aquí mismo en Astillero Informa. Entonces, les recomiendo también verlo y lo voy a revisar también para conocer lo que recomiendo, ¿verdad? Dulce Agonía en el Poder del Consumidor. Y también, ya que mencionaba Arturo al Papa, nada más que el acordarnos que unas horas antes de morir en su discurso Urbi et Orbi, volvió a insistir, a hablar sobre el tema del genocidio en Gaza. Él es un papa que no tuvo miedo, llamó al genocidio y estuvo todo este tiempo muy preocupado por la violencia, por la brutalidad, por el exterminio israelí, por la limpieza étnica en Gaza, y no solamente en Gaza, sino también contra los palestinos. En diciembre, el nacimiento que se colocó en la plaza de San Pedro en el Vaticano fue hecho por dos artistas palestinos con olivos, con madera de olivo, que es el árbol típico, bueno, de toda esa zona, y el bebé Jesús estaba sobre una jufilla, que es este pañuelo típico palestino. Entonces, sobre eso, por cierto, mañana por la mañana vamos a publicar en mundoabierto.info. Y ya, nada más un último comentario. Fíjense que desde la semana pasada empezó a pasar algo muy raro, que es que aparece gente en programas que aparecía y también en medios, en redes, gente que yo nunca había visto, usuarios que nunca había visto, de pronto empezaban a decirme: Temoris, tienes graves acusaciones, tienes que contestarles. Si no les contestas, aceptarás lo que dicen de ti. O también decían, Temoris, yo siempre te he seguido,
y estoy muy preocupada por lo que dicen, no me decepciones, contestan, ¿no? Entonces yo digo, pues ¿contestar a qué? ¿Y por qué es tan importante? ¿Qué es tan serio? ¿Qué tan grave? Entonces le pregunté a un amigo mío que ya no trabaja, ya se retiró, y que es como mi enciclopedia para todo lo que tiene que ver con redes, porque está pendiente de todo, ¿no? Entonces le pregunté, no sabía, tampoco lo había visto, pero investigó. Entonces ya me dijo, es que mira, de pronto unos se juntaron a tirar porquería con ventilador. O sea que como a 15 o 20 periodistas nos estuvieron diciendo de todo y acusando de todo, e inventando mentiras y fabricando cosas. Me dijo, lo curioso es que es gente que no hace periodismo atacando a gente que hace periodismo. La gente que está ocupada haciendo periodismo me dijo, pues no les contestó porque está ocupada haciendo periodismo, no está en chismes. Y pues yo lo que voy a hacer es seguir ocupándome en hacer periodismo y no contestar a tonterías. Así es. A ver, ya vamos bien lejos y aparte no está Julio. Adelante, Arnoldo. Pido permiso para una cereza en el postre. Porque tenemos otro trabajo publicado en YouTube sobre el tema que, bueno, me parece muy relevante y se los voy a comentar. Ya puse un tweet ahí que dice chatarra agresiva. Es un trabajo de un joven periodista y cineasta, Emilio Jiménez, que se llama Publicidad, Influencers y Ultraprocesados. Es un video de 8 minutos, porque el tema es que ante la prohibición de aparecer en medios de comunicación, la industria de los alimentos de la chatarra, perdón, no son alimentos, se está moviendo hacia los influencers, donde no hay ninguna regulación. Y bueno, con pagos también, que le sacan jugo estos personajes en las redes, están todavía siendo más agresivos de lo que eran en la televisión con la publicidad para que se consuman sus productos chatarra. Nada más dejar eso ahí, ojalá puedan ver ese video, está en nuestro canal de YouTube y ya pues por ahí la liga en Twitter. Gracias. Es cuanto. Es cuanto ya. Gracias, compañeros. Ahí está, miren, ahí para que vean que ahí está el link y demás. Gracias por esta mesa fiel a ser Montessori a las 3:10 de la tarde. Arturo Rodríguez, bienvenido. Arnoldo Cuellar, Temoris Greco. Gracias. Arturo, por favor, regresa pronto. Gracias. Hasta voy por las cocas.